A ver, arranquemos el análisis de hoy con un pequeño ejercicio mental para quienes nos escuchan. Pensemos en esta escena por un momento. Un grupo de preadolescentes de, digamos, unos 12 años. La plena etapa del caos, básicamente. Exacto. Es esa edad precisa donde normalmente la máxima preocupación vital es encajar socialmente, o saber quién mandó un mensaje por WhatsApp, o tratar de descifrar cómo ser aceptado por el grupo en el colegio. Sí, esa necesidad constante de validación. Tal cual. Sin embargo, este grupo específico del que hablamos, de forma completamente voluntaria, decide apagar sus pantallas un viernes por la tarde, agarran una mochila súper pesada, se van al medio del bosque, arman sus propias carpas y se organizan sin que nadie los obligue para cocinar su propia comida. Y bajo la lluvia muchas veces. Y bajo la lluvia. Y lo más desconcertante de todo esto es que al día siguiente quieren volver a hacerlo. Así que hoy vamos a analizar esto a fondo porque la verdad es que desafía casi toda la lógica que solemos aplicar cuando hablamos de la adolescencia. Es que sí, es una imagen que choca bastante con el estereotipo que tenemos del preadolescente apático, ¿no? Y lo interesante de ese escenario es que no ocurre por accidente. O sea, no es que justo se juntaron 5 chicos con personalidades excepcionales y ya. Claro, no es casualidad. No, para nada. Lo que estamos viendo ahí es el resultado directo de un diseño pedagógico que es extremadamente preciso y que, te digo, entiende mejor que muchas escuelas cómo funciona realmente la mente humana en esa etapa de desarrollo. Y exactamente ese diseño es el que vamos a desmenuzar en nuestra inmersión de hoy. Yo soy su anfitrión y acá conmigo está nuestra experta en educación y pedagogía para ayudarnos a entender todo esto. Tenemos sobre la mesa un documento que resulta ser, un manual de ingeniería social fascinante. Así es, estamos hablando del capítulo 3 de la guía de la Rama Scouts 2025, de Scouts de Argentina. Sí. Y para quienes nos escuchan y por ahí no manejan el vocabulario, aclaremos que la Rama Scouts es como se le llama internamente a este grupo que abarca la edad de 10 a 14 años. Y, a ver, nuestra misión hoy no es hacer un resumen escolar aburrido de un manual de procedimientos. Uy, no, qué aburrimiento. Claro. Lo que queremos es extraer los secretos tácticos, el núcleo duro de este modelo educativo. O sea, queremos entender la maquinaria detrás de este comportamiento para comprender, por qué funciona tan ridículamente bien. Totalmente. Y si ubicamos este documento en el panorama general de la educación y la psicología del desarrollo, la premisa fundamental que salta a la vista, la que te golpea en la cara al leerlo, es que esto no es un club recreativo para pasar el tiempo el fin de semana. ¿No es una guardería glorificada, digamos? Exacto. El texto revela un sistema de aprendizaje altamente sofisticado. Está calibrado milimétricamente para responder a la biología y a las necesidades emocionales de la pubertad. Y el manual hace una advertencia fenomenal desde el mismísimo primer párrafo. Nos pide literalmente que dejemos de ver este método como una lista de supermercado. Esa metáfora es clave. Sí, o sea, rechaza por completo la idea de tener elementos aislados que uno va tachando. Tipo, hicimos un nudo, cantamos una canción, armamos la carpa y listo, ya hicimos escultismo. No, exige que lo veamos como un ecosistema vivo donde todas las partes dependen de las demás. Y hay 4 grandes grupos de interacción en este sistema vivo. Pero todo, absolutamente todo, empieza por las personas y cómo se relacionan. Y ahí me quiero detener, porque me llamó muchísimo la atención cómo el documento decide graficar este sistema, visualmente. O sea, en el dibujo ponen a los jóvenes en el vértice superior del gráfico y a los adultos los ponen en el vértice inferior. Es que esa simple representación gráfica es una declaración de principios brutal. Subvierte todo lo que conocemos sobre la educación tradicional. Pensemos en cualquier otra estructura social donde interactúan adultos y jóvenes. Un aula, un club deportivo, una familia tradicional. La figura de autoridad siempre está arriba. Siempre. El profesor o el entrenador está al frente, en la cima, dictando el conocimiento o la instrucción hacia abajo. Y se espera que el joven simplemente reciba la información y obedezca. Pero aquí, la geometría del poder se invierte por completo. Es como las raíces de un árbol. O sea, los adultos no son la copa del árbol que da sombra, o la que decide hacia dónde crecen las ramas y, de paso, bloquea el sol. Son la base que está bajo tierra. Me encanta esa analogía. Sí, es que su trabajo es sostener,
Nutrir y dar un anclaje a la estructura para que los jóvenes, que son los que están arriba, puedan expandirse y liderar su propio crecimiento. Pero, a ver, entiendo la poesía de la metáfora, suena hermoso en papel. Pero, ¿cómo se traduce esto en el barro? Un sábado por la tarde. Bueno, en la práctica se traduce en una renuncia consciente al control absoluto. Lo que el manual explica es que esta posición del adulto abajo, en la raíz, simboliza una actitud estricta de apoyo y servicio, no de mando. O sea, le quitas el poder de dictador al adulto. Básicamente, la relación entre un educador y un joven de 13 años en este entorno tiene que ser estrictamente horizontal. El adulto está ahí para garantizar un entorno seguro y facilitar un proceso donde el joven se educa a sí mismo. Claro. Si el adulto, por ansiedad o porque simplemente quiere que las cosas salgan rápido y bien, da la orden directa de cómo armar la carpa o cómo cocinar el arroz, destruye automáticamente el ecosistema, o sea, le roba al joven el protagonismo de la experiencia. Claro, le arruina el juego. Pero a ver, si le quitamos el volante al adulto y dejamos que los preadolescentes lideren la expedición, me surge una duda muy pragmática. ¿Hacia dónde están yendo? Porque no están simplemente caminando por el bosque a la deriva. No, obvio que no. El texto menciona que hay competencias educativas que se buscan alcanzar, pero luego hace una distinción muy curiosa que quiero que me expliques. Dice que las competencias son la meta final, pero que el verdadero corazón del sistema son las oportunidades de aprendizaje. Sí, las actividades, los proyectos, la descubierta. Exacto, y subraya mucho que los chicos no se unen al grupo para estudiar esas competencias. Y claro, porque el diseño asume una verdad biológica que es innegable. Ningún ser humano de 12 años se despierta un sábado emocionado diciendo, «Oh, hoy voy a ir al bosque a desarrollar mi pensamiento crítico y mi resiliencia frente a la frustración». Sí, totalmente, nadie habla así a los 12 años. Nadie, no funciona así. El joven lo que busca es la adrenalina, el desafío, reírse con sus amigos. Y el manual es increíblemente astuto al poner ese deseo, esa búsqueda de aventura, en el centro de la ecuación. Ajá. El joven persigue la experiencia atractiva y el educador diseña esa experiencia de tal modo que al transitarla, el joven adquiera la competencia casi sin darse cuenta. Es como esconder las verduras en la salsa de la pizza. Permíteme hacer de abogado del diablo aquí un segundo. Porque suena muy idílico, y estoy seguro de que cualquiera de los que nos escuchan que trabaje en educación o tenga hijos de esa edad debe estar pensando exactamente lo mismo. A ver, dime. Si los dejamos solos buscando experiencias emocionantes, divirtiéndose en el barro con sus amigos, y nadie está dando una clase teórica formal, ¿cómo evitamos que esto se convierta simplemente en un grupo de chicos perdiendo el tiempo? ¿Cómo garantizamos que realmente haya un aprendizaje útil y no solo caos? Es una duda súper válida y fundamental. Y el documento no esquiva para nada el problema. Responde introduciendo el cómo se logra esto. Y aquí es donde la maquinaria se pone realmente interesante, porque entran los elementos clásicos del método. Como la naturaleza, ¿no? Claro, operan varios elementos de fondo al mismo tiempo. El desafío físico de estar en la naturaleza, la estructura de trabajar en un sistema de pequeños equipos y un código de valores muy claro. El texto menciona, por ejemplo, la promesa y la ley Scout. Pero eso suena un poco a reglamento escolar, ¿no? Suena, pero hay que entenderlo diferente. No es un reglamento escolar punitivo que un director te obliga a firmar. Es un pacto social voluntario. Es una serie de valores que los propios jóvenes debaten y aceptan entre ellos, y eso les da un marco ético para resolver sus propios conflictos sin que el adulto tenga que intervenir todo el tiempo como un policía de tránsito. O sea, les das las reglas del juego, pero ellos mismos son los árbitros. Tal cual. Ellos regulan el juego. Y el motor que transforma esa simple diversión en educación real es un concepto que el manual llama aprender haciendo. Pero el propio texto lanza una advertencia vital acá. Dice que aprender haciendo no significa mero activismo. Espera, ¿activismo? ¿Te refieres a mantenerlos ocupados, onda, cortando madera y corriendo de un lado a otro solo para que se cansen y no molesten? Precisamente eso. La pura agitación física no genera conocimiento duradero. O sea, cansarlos no es educarlos. El secreto técnico que revela el documento es que toda experiencia para ser realmente educativa tiene que estar acompañada de un ciclo de reflexión muy estructurado. A ver, explícame eso.
No dejan que la actividad muera cuando se apague el fuego del campamento. Obligan al grupo a frenar y procesar lo que vivieron mediante 4 fases específicas: inmersión, reflexión, conceptualización y aplicación. Bajemos esto a la realidad, con el grupo que mencionamos al principio bajo la lluvia. Imaginemos la primera fase, la de inmersión. Están intentando prender un fuego con leña húmeda. Tienen frío, se frustran. El líder del grupito grita, otro se enoja y tira la madera al piso. El caos total. El caos. Y finalmente, después de una hora de sufrir, logran encenderlo y hacerse un té caliente. Esa inmersión es la experiencia cruda, ¿no? Desordenada y real. Correcto. Si la cosa terminara ahí, solo habría sido un mal momento superado, una anécdota y ya. Pero luego, el adulto, desde esa posición de raíz en la base que decíamos antes, facilita la fase de reflexión. Se sientan todos alrededor de ese mismo fuego que costó tanto prender y analizan qué acaba de pasar. ¿Pero el adulto les dice en qué se equivocaron? No. El adulto no les da un sermón. Hace preguntas. Pregunta cosas como ¿por qué nos costó tanto tiempo? O cómo nos sentimos cuando nos empezamos a gritar entre nosotros. Y esto da paso naturalmente a la tercera fase, la de conceptualización. Que es donde los propios chicos extraen una regla de lo que pasó. Exacto. Extraen una regla abstracta de esa vivencia súper concreta. Quizá concluyen entre ellos, bueno, descubrimos que si el viento sopla de aquel lado, hay que tapar la yesca de esta forma, y que si nos hablamos por turnos, en lugar de gritarnos, la verdad es que resolvemos el problema más rápido. ¡Wow! Y la última fase, la aplicación, me imagino que ocurre en el siguiente campamento donde ponen a prueba esa nueva regla que acaban de inventar. Así es. Es brillante porque el conocimiento no llega empaquetado en un discurso aburridísimo de un adulto diciendo, niños, el trabajo en equipo es muy importante. El aprendizaje nace de la quemadura en el dedo, del frío que soportaron y del alivio enorme de tomar ese té caliente juntos. Y claro, me doy cuenta de que este ciclo legitima por completo el error. Ese es un punto crítico. Qué bueno que lo notas. En este sistema, el ensayo y el error no son fallas del proceso. Son literalmente el material de trabajo. Claro, en un aula tradicional, equivocarse se castiga. Te ponen un 0 en el examen con tinta roja. Exactamente. Aquí, si calculas mal el tiempo de la comida o no haces bien el fuego, la consecuencia no es una mala nota o un reporte a tus papás. La consecuencia natural es que almuerzan frío o comen muchísimo más tarde. Y el aprendizaje derivado de una consecuencia natural que te la administran la misma realidad y no el castigo de un adulto, se te graba a fuego en el cerebro, especialmente si eres un adolescente. Todo este andamiaje de acción y reflexión tiene muchísimo sentido. Pero de nuevo, tenemos que recordar de quiénes estamos hablando acá. La rama Scouts atiende a chicos de 10 a 14 años. Y cualquiera que haya interactuado con la pubertad sabe que es la era del caos absoluto. Sí, es una bomba de tiempo. Hay un torbellino hormonal. Hay torpeza física porque el cuerpo les crece de forma desproporcionada y, sobre todo, una inseguridad emocional abrumadora. Están aterrorizados por el rechazo social. Entonces mi pregunta es, ¿cómo logras que mentes que están en plena explosión, buscando desesperadamente validación externa, se sienten a reflexionar pacíficamente sobre cómo encender un fuego? Bueno, lo logras entendiendo esa explosión, no reprimiéndola. Lo que resulta magistral de este capítulo es su profundo pragmatismo psicológico. O sea, el manual detalla muy bien cómo los cambios corporales y la inmensa necesidad de pertenencia dominan a esa edad. Un chico de 12 años necesita sentir que es parte de una tribu con la misma urgencia con la que necesita comer, literal. El miedo al ridículo frente a sus pares los paraliza. Los paraliza por completo. Entonces, en lugar de ir en contra de eso y decirle, concéntrate en la tarea y deja de preocuparte por lo que piensan tus amigos, el método capitaliza ese instinto. Lo hace a través de lo que llaman el marco simbólico de la exploración. Esa sección del documento me pareció reveladora, porque identifican 3 intereses biológicos y psicológicos que son irrenunciables en esta etapa. Primero, el gusto genuino por explorar lo desconocido. Segundo, la necesidad territorial de tener un espacio propio, lejos de la mirada de los padres. Y tercero, ese deseo visceral de pertenecer a una pandilla, a un grupo cerrado. Ajá.
Y el método fusiona estas tres cosas en un concepto operativo que es espectacular. La idea fuerza es explorar nuevos territorios con un grupo de amigos. Es una frase re sencilla, pero te resume el antídoto perfecto contra la inseguridad de la pubertad. Canaliza toda esa energía ansiosa, que a veces es destructiva, hacia un objetivo compartido. Totalmente. ¿Y sabes qué? Cuando analizaba cómo estructuran esto, no podía dejar de pensar en el diseño de los videojuegos modernos. A ver, me interesa. ¿Cómo es eso? Pensemos en la diferencia entre los juegos para niños pequeños y los juegos para adolescentes. La educación infantil tradicional es como el tutorial inicial de un juego. Es súper lineal, hay paredes invisibles por todos lados para que no te caigas, y el sistema te dice exactamente qué botón apretar. Ahora recoge la manzana, muy bien, ahora salta. Sí, todo muy guionizado. Exacto. Pero al llegar a los 11 o 12 años, este método decide soltar a los jóvenes en un mapa de mundo abierto. Ya no hay un camino único dictado por el profesor. El juego ahora te exige que formes tu propio clan de aliados, que reclames una base y que planifiques tus propias misiones de supervivencia. Esa analogía del mundo abierto es súper precisa para explicar la mecánica de este manual. Porque en un mundo abierto de un videojuego, la motivación no surge de seguir instrucciones pasivamente, sino de tu propia agencia personal. Tú decides qué llevas en tu inventario y cómo vas a abordar el problema. Exacto. Y el documento insiste en que al entrar en esta etapa, las actividades dejan de ser jueguitos cortos de 2 horas armados por el adulto. Pasan a ser proyectos mucho más largos. Los jóvenes tienen que involucrarse desde el momento cero, planificando la logística en lo que el sistema llama la patrulla. Y para que quienes no conocen el término se ubiquen, la patrulla vendría a ser justamente ese clan del que hablábamos, ¿verdad? Exacto. El clan de amigos. El sistema de patrullas es el engranaje social clave acá. Agrupan a los chicos en pequeños equipos de 6 a 8 personas. Y esto ataca directamente ese miedo al rechazo. Porque para mitigar la inseguridad de un adolescente, no puedes simplemente sentarlos a todos y decirles, bueno chicos, quiéranse todos, seamos amigos. No, eso no funciona jamás. Claro que no. Tienes que crear una microsociedad estructurada donde realmente se necesiten mutuamente para avanzar. Cada patrulla funciona como un ecosistema independiente dentro del grupo mayor. O sea, literalmente les dan las llaves de su propio microgobierno. Literalmente. Tienen órganos de decisión reales. El manual habla del consejo de patrulla y de la asamblea. Y no son de adorno. Son espacios formales donde los jóvenes se sientan a debatir sus propias reglas, evaluar cómo vienen progresando y decidir, por votación democrática o por consenso, si su próxima gran misión de mundo abierto será construir una balsa o ir a escalar una montaña. Están enseñando la ciudadanía real en miniatura. Totalmente. Imagina el impacto en la autoestima de un chico de 12 años, que está lleno de dudas sobre su cuerpo y su lugar en el mundo, cuando de repente se da cuenta de que su voto sobre el destino del campamento vale exactamente lo mismo que el voto del líder del grupo. Esa es la verdadera validación. Claro, es una pertenencia anclada en responsabilidades reales. Es 1.000.000 de veces superior a recibir un simple me gusta efímero en una pantalla. Exacto. Te ancla en la realidad. Me parece un experimento social increíble, pero voy a volver a mi rol de escéptico empedernido por un momento. Dale, a ver con qué sales ahora. Si los jóvenes están administrando sus propios clanes, estableciendo las reglas en asambleas, eligiendo sus proyectos de mundo abierto y resolviendo sus peleas solos mediante la ley Scout, ¿qué papel le queda al pobre adulto de 40 años que está con ellos en el medio del bosque? Te entiendo, parece que sobra. O sea, ya establecimos que está en la base de la pirámide sosteniendo las raíces. Le quitamos el megáfono y le sacamos el rol de protagonista. Simplemente se queda cruzado de brazos atrás de un árbol esperando que no se rompan una pierna. Es una duda súper válida y creo que marca el cambio de paradigma más radical del documento respecto a lo que entendemos por educación. El adulto definitivamente no se queda pasivo esperando el desastre, pero tampoco puede entrar a la cancha a jugar por ellos y patear la pelota. Para explicar este rol de equilibrista, el manual utiliza una metáfora de las artes escénicas. Define al educador como el organizador de un escenario de teatro. Como si fuera un director de obra, digamos, pero que trabaja desde las sombras. Más bien como un productor o un escenógrafo muy inteligente. El organizador del escenario es quien se asegura de que el teatro sea seguro estructuralmente,
de que la utilería correcta esté disponible tras bambalinas, de que las luces apunten al lugar adecuado y de que el libreto ofrezca un buen desafío para los actores. Pero no actúa. Especifica que este proceso de retiro es gradual. A medida que la patrulla gana experiencia y autonomía operativa, el educador tiene que hacer el esfuerzo consciente de retroceder, pasa de la primera línea de contención hacia la periferia. Su intervención directa disminuye entonces. Drásticamente. Su nuevo trabajo es observar a la distancia, garantizar la seguridad física y emocional y lanzar esas preguntas clave en la fase de reflexión que mencionábamos antes, para inspirar y motivar cuando haga falta. Hay un concepto muy particular ligado a este rol silencioso del educador. Y te confieso que al leerlo me generó bastante ruido, porque el documento sostiene que el adulto, operando desde esa periferia, es el principal responsable de generar lo que llaman el clima educativo. Ajá, el famoso clima educativo. Sí, y lo describen como una atmósfera intangible, un ambiente donde se respira alegría, entusiasmo, confianza y armonía. Y mi primera reacción al leer eso fue de total incredulidad. Suena un poco a esoterismo pedagógico, ¿no? Suena abstracto, sí. O sea, ¿cómo se supone que un adulto, por más capacitado que esté, fabrique o planifique algo tan etéreo como la buena vibra de 20 adolescentes que están juntos y mojados? Suena a que le están pidiendo que organice un milagro cada sábado. Entiendo perfecto tu escepticismo. Vista de forma aislada, la idea de generar una atmósfera parece magia pura, o parece depender exclusivamente de que el educador sea alguien extremadamente carismático, súper divertido y extrovertido. Pero el documento aclara magistralmente que este clima educativo no tiene absolutamente nada que ver con la suerte ni con la personalidad del adulto. Entonces, ¿de dónde sale? Es, de hecho, el resultado casi matemático de aplicar todo lo que hemos analizado hoy de manera rigurosa y constante. O sea, no es una dinámica mágica que el educador se saca de la manga un día. Es el síntoma de que el sistema subyacente está sano. Exactamente eso. El clima educativo no se impone por decreto. No puedes decir, chicos, a partir de ahora hay buen clima. Se destila del proceso. Fíjate cómo se conectan todas las piezas que vimos. A ver. Cuando el educador asume realmente su rol en la base de la pirámide invertida y respeta esa horizontalidad, cuando confía de verdad en la capacidad del consejo de patrulla para tomar decisiones reales, cuando permite el ensayo y el error sin intervenir prematuramente con retos o castigos, la consecuencia biológica y psicológica ineludible en esos jóvenes es que baja la ansiedad. Lógico. Al bajar el miedo al rechazo y al castigo, surge una atmósfera magnética de confianza. Exacto. Y el manual subraya que este clima produce identificaciones poderosas. Eso es lo que hace que el chico, a pesar de haber dormido súper mal, de tener la mochila sucia y de haberse mojado con la lluvia todo el fin de semana, sienta que ese bosque es su verdadero territorio. Se siente profundamente valorado por quien es y, por ende, siempre desea volver. ¡Qué manera de cerrar el círculo! Básicamente, si haces el trabajo duro de diseñar y respetar la ingeniería detrás del método, la magia de la buena vibra se genera sola. Es como un motor de combustión. Si las válvulas y los pistones están bien sincronizados, el movimiento ocurre de forma natural. No tienes que empujar el auto a mano. Tal cual, es sistémico. Y creo que esto nos ofrece un panorama muy completo de los descubrimientos que hemos hecho hoy al sumergirnos en este capítulo. Empezamos preguntándonos, al principio de la inversión, cuál era el secreto para lograr que chicos de 12 años muestren este nivel de autonomía y de compromiso. Y quedó clarísimo que la respuesta no está en una receta superficial o en obligarlos a hacer nudos, está en abrazar la complejidad de un ecosistema vivo. Un sistema donde omitir una sola pieza, digamos, si te saltas la fase de reflexión porque no hay tiempo, o si no respetas las decisiones de la asamblea porque te parecieron malas, hace que toda la estructura colapse y automáticamente vuelves a tener simplemente un grupo de niños aburridos con un adulto gritando órdenes en el medio del bosque. Totalmente. O sea, observamos esa estructura invertida, donde las raíces sostienen y nutren en lugar de mandar desde la cima. Vimos que el objetivo final son las competencias. Sí, pero que el vehículo estrictamente necesario es la aventura inmersiva, porque la mente a esa edad aprende al hacer, fallar y reflexionar entre pares, no al escuchar pasivamente una clase. Aprender haciendo, ni más ni menos. Comprendimos cómo esa tormenta hormonal,
esa necesidad de territorio y de validación social, se encausan de forma brillante dándoles el control de sus propias decisiones democráticas en un mapa abierto, como en el videojuego. Y finalmente, descubrimos cómo el adulto opera silenciosamente, organizando la escenografía desde la periferia para dejar que ese clima de confianza haga su trabajo pesado. Es que al observar toda esta sincronía, es innegable que estamos frente a una lección magistral de diseño social y pedagógico. Y te digo, esto nos deja a las puertas de una reflexión mucho más amplia. Una que creo que trasciende totalmente el hecho de ir a acampar al bosque o pertenecer a un grupo scout. ¿Hacia dónde lo llevarías, pensando ya en quienes nos escuchan? Pensemos en las implicancias de extrapolar este modelo a otros ámbitos. ¿Qué sucedería si tuviéramos la audacia de aplicar esta idea de la jerarquía invertida en nuestras escuelas secundarias tradicionales? Escuelas que hoy luchan tanto, pero tanto, por captar la atención de alumnos que están pegados al celular. O llevémoslo al mundo de los adultos, ¿por qué no? Eso me interesa. ¿Qué pasaría si aplicáramos este concepto del líder como un organizador de escenarios en el ámbito corporativo al integrar nuevos talentos a una empresa? En lugar de asfixiar a los empleados nuevos con manuales interminables y órdenes verticales que vienen desde una gerencia inaccesible, ¿qué pasaría si diseñáramos experiencias desafiantes? Si los pusiéramos en pequeños equipos con alto nivel de autonomía y permitiéramos que el ensayo y el error fueran parte legítima del diseño en un clima libre de castigos paralizantes. ¡Wow! Es un planteo muy provocador. Implica despojarse de muchísimo ego, ¿no? O sea, pasar de ser el jefe estrella o el profesor sabelotodo que tiene las respuestas y dicta el camino, a ser un facilitador invisible que confía ciegamente en el proceso de sus equipos. Es una redefinición radical sobre cómo entendemos el liderazgo, el poder y el aprendizaje continuo. Y es un ejercicio de humildad al fin y al cabo. Definitivamente. Es algo para cuestionarnos en nuestras propias rutinas diarias, sin importar en qué ámbito nos movamos, ya seamos padres, líderes o profesores. Al final, todo ser humano busca un entorno que le dé el espacio seguro para descubrir de qué es capaz realmente. Y volviendo a la imagen del inicio, ese grupo de 12 años bajo la tormenta. Bueno, ahora nos queda clarísimo que no están ahí sufriendo por el frío. Están ahí porque, sostenidos por la confianza de esa red invisible, por fin encontraron un lugar donde son los dueños absolutos de su propia historia.